Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos aquí para enseñar una pulsera que me gustó la técnica, pero que se necesita una mayor explicación para hacerla, que es esta. Hice unos cuantos tejidos, me gustó y encontré lo que es la técnica para poder explicárselas paso a paso y que ustedes puedan hacer su pulsera y la vamos a hacer completa, obviamente. En este caso, pues voy a utilizar el color lila en vez del rosa y el color negro porque hace muy bonita combinación. Y vamos a utilizar perlitas del número 6, que son las que quedan perfectas para poder abrazarlas en los nudos. Entonces, ¿cuánto vamos a necesitar? Miren, esta pulsera pues es una de las primeras que hago. Tengo que calcular bien la cantidad de hilo, pero yo corté 2 metros, perdón, 1 metro de cada color. Corté 2 metros de cada color. ¿Por qué? Porque van a ir dobladitas. Este tipo de pulseras, como son nudos, se lleva mucho hilo. Si yo les digo que corten 1 metro, les va a faltar. Entonces, lo que vamos a hacer es que según lo que yo corté, vamos a medir en la parte final cuánto me sobra y así más o menos vamos a sacar un aproximado. Recuerden, siempre que ustedes vean un video, la persona que está haciendo el video pone unas cantidades, pero no significa que eso les vaya a quedar a ustedes. Por eso deben de aprender a cómo sacar su propia cantidad de hilo y esa técnica la aplican en todas las demás. Como aquí vamos a usar una técnica que usa mucho hilo, por eso es importante corté un poquito más, porque aparte que me gusta trabajar holgadamente, no quiero que me vaya a quedar o me vaya a faltar. Y ya al final ya más o menos hacemos un cálculo de cuánto. Vamos a empezar a hacer la pulsera para explicarles. Ustedes saben que tenemos que dejar un aproximado de unos 8 centímetros o 10 centímetros, que es el hilo que cuelga y es lo que permite donde va a ir nuestro broche. Entonces yo lo voy a colocar más o menos, calculo unos 8 centímetros. Igual ahorita vamos a empezar a hacer el nudo en la parte de arriba. Entonces, vamos a colocar nuestros hilos. El primer paso que vamos a hacer va a ser 2 nudos planos, porque siempre para comenzar y para terminar, ustedes saben que siempre les he dicho que hagamos nudos planos porque nos permite abrazar perfectamente nuestra pulsera al término, al abrocharlo y que quede bien firme. Entonces, voy a empezar con el hilo lila y lo voy a poner hacia arriba. Voy a verificar, aquí no se ve en la cámara, pero voy a verificar que los hilos estén lo más parejito posible. Y vamos a empezar a hacer nuestro primer nudo plano, permítanme. Ok, ustedes saben que el nudo plano es poner el principal hacia arriba y el otro lo vamos a pasar por la parte de abajo, que este nudo plano es el principal que deben de aprender ustedes. Y vamos a verificar que esté en un aproximado de igual. ¿Por qué necesitamos que estén lo más igual posible? Porque el problema es que si no los igualamos, al momento de que hacemos nuestro nudo final, espérenme, déjenme ver cuál es el que está más corto. Si al momento de hacer el nudo final vamos a llegar a tener problemas en hacer el último nudo. Entonces, como esto se va a llevar bastantito hilo, tengo que emparejarlo. Entonces aquí voy a poner, como me falta del lado izquierdo, voy a soltar y voy a agregar hilo de este lado un poquito. Y ahora sí, vamos a ver. Yo creo con esto. Y ahí quedó. Bueno, vamos a hacer 2 nudos planos. Ya hicimos el primero. Vamos a hacer el segundo. Ahorita vamos a necesitar un encendedor para hacer agujas. Está un poquito largo el hilo, pero es mejor así. Y vamos a ponerlo de esta manera. Estoy utilizando hilo
chino 1.5 es el grosor. Nos va a salir una pulsera, semigruesa. Este es hilo 1.5, este es otro estilo, igual va a ser los mismos nudos, nada más que en vez de poner la perlita yo le puse las otras tres, pero así es como sale con el 1.5 y así es como nos sale con, con el 1 milímetro y así es como nos sale con 1.5. Entonces yo lo voy a hacer así para que se vean mejor los nudos, por eso lo agarré. Entonces vamos a zafar ya nuestros hilos porque vamos a estar trabajando con ellos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser emparejar nuestros hilitos. Esta pulsera que vamos a hacer es la famosa, digo famosa porque la buscan mucho en internet, con nudos macramé. Entonces vamos a agarrar nuestros primeros 2 hilos. Vamos a agarrar nuestros primeros 2 hilos. Vamos a tenerlo bien sujeto el hilo. Y vamos a empezar a hacer los nudos. Permítame, es que está mi gatita debajo y me movió todo. Ok, lo que vamos a hacer es que primero vamos a cruzar el hilo que esté por fuera, lo vamos a cruzar hacia adentro, así de esta manera. Lo vamos a cruzar, vamos a agarrar los 2 primeros hilos, lo vamos a cruzar y el hilo que va abajo vamos a hacer una forma de L. Vamos a hacer una forma de L, lo vamos a pasar por arriba del hilo, y vamos a estirar. Vamos a formar nuestro primer nudito y aquí sí hay que apretar muy bien los nudos para que se vayan formando los nudos y las líneas. ¿Ok? Entonces ya que quedamos, el que esté adentro, como nos vamos a recorrer de derecha a izquierda, entonces agarramos el próximo hilo. Vamos a hacer el mismo procedimiento, va a ser el mismo procedimiento, pero ahorita vamos a ver cómo vamos a cambiarlo. Lo vamos a pasar por arriba y este es el que forma la L, que vamos a pasar por arriba del hilo, para formar nuestro nudito. Y vamos a formar nuestro nudito y se tiene que ir acomodando así. Ya llevamos 2. Vamos a hacer el último. Vamos a cruzarlo y este hilo vamos a hacer la L. Vamos a cruzarlo por arriba y vamos a sacarlo para hacer nuestro nudito. Como aquí hicimos nudos planos, nos va a quedar aquí un pequeño huequito, pero no pasa nada. Una vez que ya esté, vamos a hacer el segundo nudito con la forma de L. Y nos va quedando una hilera, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, los hilos quedan del lado derecho, van quedando del lado derecho. Ya hicimos este procedimiento, ahora vamos a hacer lo mismo porque vamos a formar 2 hileras, ¿ok? Entonces volvemos a agarrar el que está en la orilla, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos ahorita. Vamos a cruzar este hilo y vamos a hacer la L y vamos a formar nuestro segundo nudito. Volvemos a formar la L, van a ser 2 nuditos de cada uno. Vamos a poner nuestro hilo de en medio, vamos a estar haciendo 2 nuditos de cada uno. Vamos a ponerlo por encima y este forma la L. Va a formar la L y va a formar otra vez la L. Vamos a cruzar este por arriba y el de abajo va a formar la L. Ahorita vamos a empezar a poner las perlitas ya en la siguiente. Buenas noches, Gema. Exactamente, ahí donde dice Patti. Ahí donde dice Patti. Ahí, por voltear. Bueno, me falta un nudito. Ahí donde dice Patti, ahí le vas a teclear así con el nombre, nudo, hilo chino. Nada más, al momento en que lo estén buscando,
verifiquen que sea el grosor que están buscando. Por lo regular, las personas ponen el 1 milímetro, lo ponen como 1.5 y no. Entonces, puedes encontrar .8, .1, 1.5, 2.0, 2.5. Esos son los grosores que maneja. Entonces, sí tienen que verificar eso. Ahora, fíjense, ahorita trabajamos de aquí para acá. Ahora vamos a trabajar de acá para acá. Nos vamos a devolver en los nudos y aquí ya vamos a empezar a usar nuestras perlitas. Vamos a hacer el mismo procedimiento, solamente que de aquí para acá lo vamos a trabajar. ¿Cómo? Voy a agarrar los primeros 2 hilos, separamos los otros 2. Este que está a la orilla lo voy a cruzar. Y ahora el que está abajo, lo voy a cruzar. El que está abajo es el que va a formar la L. Va a formar la L. Y vamos a regresarnos. Y vamos a hacer el nudito. Ahí vamos acomodando que estén en hilera. Y vamos otra vez a hacer, aquí ya nada más vamos a regresar para que quede el hilo. Ahí está. Ahora, aquí es donde ya vamos a empezar a trabajar, espérenme tantito, sí, vamos a trabajar la perlita. La vamos a poner en el hilo lila. Para esto voy a hacer, espérenme, ¿sí se está viendo bien? Vamos a hacer una aguja en el hilo lila. Lo voy estirando despacito. ¿Por qué hacemos aguja? Porque la vamos a necesitar para que entre nuestro hilo chino. Para que entre, perdón, nuestra perlita. Estas perlitas son económicas, son comerciales. Y vamos a dejar aquí la perlita. Entonces, ahora vamos a trabajar este nudo, lo vamos a trabajar así cruzando. Vamos a quitar este, estamos con los del medio. Y este es el que hace, el color lila es el que hace la L. Entonces vamos a subir y vamos a apretar. Vamos a poner por arriba para hacer nuestro segundo nudito. Y ahora sí, vamos a poner este. Este es el que va a cruzar. Y este es el que hace la L. Y aquí es donde vamos a abrazar nuestra perlita con los nudos. Vamos a abrazarla. 1. Y 2. Hicimos una línea inclinada. Tenemos que hacer el mismo procedimiento con la segunda línea. Entonces la perlita va en la primera línea y luego vamos a hacer el mismo procedimiento con la segunda. Vamos a agarrar nuestros 2 hilos. El de afuera es el que cruza. Estos 2 los vamos a quitar. El de afuera es el que cruza y este es el que forma la L por arriba y vamos a regresar nuestro hilito y vamos a hacer nuestro segundo nudo. Miren, no les voy a engañar, este tipo de pulseras sí es un poquito laborioso, pero sobre todo con un grado de dificultad. Pero si ustedes encuentran la técnica, que es la que yo estoy dando, cómo hay que hacerlo, se les va a facilitar. Pero no significa que de repente nos equivoquemos y tenemos que corregir. Porque si este tipo de pulseras, por eso es muy difícil hacerlas así en vivo, porque tiene su dificultad, por así decirlo. Fíjense, aquí vemos que ya van quedando los hilos de este lado. Ya hicimos dos,
2 filas, ¿sí? 1, 2. Ahora vamos a... Nadia, sí me suena, Nadia, tu nombre, sí me suena. ¿Para qué te echo mentiras? Sí me suena. Lo que pasa es que hace bastantito no me conectaba, entonces ahorita hice todo lo posible por hacer un en vivo porque ya tenía bastante que no. Y bueno, vamos ahora a hacerlo, como ya hicimos los dos que van de este lado, ahora vamos a hacer los dos que van para acá. Y es el mismo procedimiento de nudos. Entonces, la técnica que les estoy enseñando es que el que va por fuera va a cruzar. Y o sea, esto hagan de cuenta que es lo complicado, por así decirlo. Pero si le agarran la técnica que viene siendo nada más formar una L y pasarlo por arriba, el mismo nudo se va a ir haciendo. Vamos a juntarlos y hay que apretar muy fuerte. Una vez que ya esté, volvemos con el mismo nudo a hacer el segundo. Ahora vamos a agarrar pero voy a poner la perlita, ya voy a poner la perlita aquí. Siempre se tiene que poner uno antes. Entonces voy a hacer aquí una aguja para que entre, conforme va agarrándose la perlita, pues ya voy haciendo las agujas, porque no sé qué hilo vaya tocando, pero por lo regular pues van a ser los 4 hilos. Entonces vamos a formar la aguja, ahí está. Vamos a cortar. Hola Esteban, saludos. Gracias por conectarse. Entonces vamos a poner la perlita. Vamos a poner la perlita. Ya nos quedó aquí la perlita, entonces vamos a seguir con vamos a cruzarlo, y va a ser en forma de L, y vamos a hacer nuestro nudo. Vamos a subirlo, vamos a que pesque bien nuestra perlita, vamos a poner bien nuestros nudos, y otra vez hacer la L. Y ahí quedó. Ahora vamos con vamos a cruzarlo, y va a formar la L. Aquí es donde va a abrazar la perlita, entonces vamos a hacer el nudo que quede muy bien acomodadito, y ahí quedó. Y vamos a seguir haciendo otra L, y ahí quedó los hilos hacia acá. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la segunda hilera. Ok, agarramos otra vez nuestros hilos, agarramos los 2 primeros, cruzamos el que está por fuera, vamos a cruzarlo. Aquí está la clave, hacemos la técnica de la L, y esa es la clave de esta pulserita. Y volvemos a hacer la L. Va a ser laborioso, sí va a ser laborioso, pero queda muy bonita. Entonces vamos a agarrar va por arriba, y el que va por abajo es el que hace la L. Y vamos a apretar, tienen que quedar apretaditos las dos hileras, porque es por hilera. Y si se fijan, los mismos hilos se van acomodando del lado en que vamos. Entonces vamos a cruzar aquí. Cruzamos, y es el que hace la L. Y vamos a hacer otro. Y ahí va quedando nuestra pulserita con nudos macramé. Ok, ya hicimos 2, ahora va de aquí para acá, y luego poner la perlita. Entonces agarramos estos 2, volvemos a hacer lo mismo, cruzamos, y el hila es el que hace la L. Vamos a agarrarlo, vamos a emparejarlo. Miren, aquí va formando el horizontal, ahí, y volvemos a hacer la L, y por arriba lo vamos a hacer. Vamos a apretar bien, pues claro que se mueve, hay que tenerlo siempre bien en algún lugar que esté bien firme.
Y aquí es donde en este lilita vamos a poner la perlita. Tocó otra vez el mismo lila y vamos a poner la perlita. Vamos a poner la perlita. Este lo vamos a cruzar. Y aquí es donde vamos a hacer la L. Vamos a hacer la L por arriba. Y vamos aquí a apretar, que es donde va a quedar nuestra perlita. Vamos a hacer otro. Perdón que se mueva, pero como tengo que apretar bien los nudos, o sea, pues obviamente no está muy firme, que digamos. Entonces, cruzamos hacia acá y el de abajo es el que hace la L. Y vamos a abrazar nuestra perlita y el negro se va juntando aquí con el lila. Y vamos a hacer otra L. Ya está. ¿Se fijaron? Ya nuestros hilos están de este lado. Hay que hacer la segunda fila. ¿Cómo la vamos a hacer? Igual, vamos a agarrar los dos primeros. Incluso este estilo lo pueden hacer sin perlita, en dado caso que quieran. Yo traté de hacerlo con el hilo cola de rata y la verdad es que sí va a ver espectacular, porque se ve brilloso y se ven los nudos bien bonitos. Pero en este caso quise hacerlo con hilo chino porque quizás este es el que más, pues a lo mejor el que más tienen ustedes. Y como quiera se ve bien bonito con hilo chino. Ok, vamos a subir el nudito. Si de repente se ve mal o algo, díganme por qué. Cruza y hacemos la L. Créanme que no van a encontrar explicado este video porque obviamente pues yo lo busqué, porque yo siempre quise hacer una pulsera de hilo macramé y me gustó este estilo, pero no estaba explicado, entonces tuve que investigar la técnica porque no estaba como que muy bien clara la técnica. Y entonces pues que les voy a mostrar a ustedes. Por eso es que la quise hacer. Ahora vamos de aquí para allá. Y ahora sí, ahorita vamos a poner la perlita. Entonces cruzamos. Y este es el que hace la L. Si se fijan, los nudos van en contra. Y apretamos. Apretar. Y hacemos la L otra vez. Y ya quedó. Y aquí en el negro vamos a poner la perlita. ¿Me puedes saludar, porfis? Divertix. Claro que sí, o sea que es bien divertido. Qué bueno tener ese positivismo, lo necesitamos. Necesitamos ser alegres, positivos. Y el nombre está muy bonito. Bueno, pues no es el nombre, ¿verdad? Es como el nickname. Vamos a apretar aquí. Ahí quedó. Y vamos a hacer, fíjense, el negro, este negro, pues ya como que se van acabando los hilos. Por eso les digo que corremos el riesgo de quedarnos sin hilos. Espero que no. Ahora, ¿cuánto vamos a tejer? Como esta pulsera la estamos haciendo, sin dijes en medio, simplemente estamos colocando las perlitas, pero no tiene nada que ver. Entonces hagan de cuenta que voy a hacer mi medida menos los 2 centímetros del broche. Pero antes de terminar, como empezamos con el nudo plano, tengo que hacer el nudo plano, o sea, como que medio centímetro antes, ¿ok? Entonces cruzamos este para acá
Y aquí vamos a... El hilo negro, yo corté la misma cantidad, pero el hilo negro se va, puede ser que se acabe más pronto. ¿Y si saben por qué? Porque se lo imaginan. Porque con el hilo negro estamos dejando los 8 centímetros para el broche. Perdón, para el hilo que cuelga, sí, para el broche. Entonces, hagan de cuenta que el hilo, el hila, pues sí estoy usando los 2 metros, pero del hilo negro ya no. Ya estoy usando menos 8 centímetros. ¿Ok? Entonces, así va quedando. Miren qué bonita. Hola. ¡Ay, excelente, Divertix! Pues qué bueno que eres youtuber, qué bueno que nos andas visitando por aquí. Shinobu. Claro que sí. Lina, hola Lina. Bienvenidos a mi canal. Gracias por visitarme. Qué bueno que otros youtubers también. Aquí es importante pues para apoyarnos todos juntos. ¿Por qué no? Lo principal de esta técnica es apretar bien fuerte los nudos. Tienen que apretarlos bien fuerte. ¿Ok? Para que queden así, como carril. Y aquí, antes de hacer voy a poner mi perlita. Voy a poner una perlita. Y vamos a entonces cruzar para acá. Y vamos a hacer la L con el hila. Vamos a amarrar y a subirlo porque tiene que estar hasta el fondo aquí. Y vamos a hacer otra L. Y ahora sí, lo vamos a cruzar y este es el que hace la L. Siempre el que va abajo es el que hace la L y la L tiene que ir por arriba. Esa es la técnica. Miren, quizá vayan a batallar al principio, pero ya nomás descifrando la técnica y aplicándola. Gracias por sus likes. Si les está gustando, porfis, denle like para decirle a YouTube que si les gusta. Hasta luego. Y vamos a empezar otra vez. Vamos a cruzar. Y este es el que hace el... Díganme si de repente me chueco. Es que como tengo aquí la cámara, pues es obvio que no veo. Cruzamos y el negro es el que va a hacer la L. Siento que el negro se va acabando. Por lo regular, cuando hablamos de pulseras que tienen hilo base y que no llevan dijes, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero como por ejemplo esta, a ver, espérenme, voy a devolverme este nudito, no me gustó, como que no apretó bien y tengo que apretarlo bien, entonces cruza y este es el que hace la L. Si de repente no está bien, vuélvanlo a hacer, ¿ok? Entonces aprieten y volvemos a hacer. Ya hicimos las dos. Luego vemos que vamos bien por donde quedan los hilos, quedan hacia allá. Acabo de encontrar su canal, soy Aprendiz, la felicito. Ay, gracias, Gema. Pues te invito a que veas todos los en vivos que tenemos, porque explico detalladamente técnicas que son difíciles de encontrar en internet o que si las encuentran no están así como que les falta explicación. Y eso te puede ayudar. Incluso tengo un video donde explico la cantidad de hilo, cómo sacarla. Si es que estás aprendiendo, es importante para que siempre aprendas a sacar el hilo según tu medida y no la de los videos.
sino que tú misma ya vayas aprendiendo a sacar tu medida. Tengo también videos de principiantes, cómo hacer las pulseras de nudo plano, que son las que más piden. Entonces, dale una vueltecita ahí a mi canal y vas a encontrar videos que te pueden servir. Vamos a apretar. Y esta técnica, como les comento, pues es una técnica difícil de encontrar, pero cuando nos gusta lo que hacemos, llegamos al punto exacto. Hola. Con gusto, Gemma. Si les está gustando, denle like, porfis, para que le digan a YouTube que sí les está gustando. Estamos conectados 236 personas. Muchas gracias. Bonita noche. Y me gustaría que le dieran el like. Sí, claro, ¿verdad? Si les gusta. Si no, pues no pasa nada. Yo comprendo, porque yo también soy consumidora. Pero fíjense que ahora que yo estoy de este lado de la, como dicen, de la banca, ahora me doy cuenta la importancia de un like para la persona que hace los videos. Y ahora si me gusta, no dudo en darle like, en comentar, porque eso nos ayuda mucho a nosotros como creadores. Incluso hace poquito, YouTube me mandó una información y me dijo que me había activado el super gracias, que es una manera de ayuda que las personas pueden hacer si les gusta mi trabajo, ¿verdad? Y pues qué bueno, ¿verdad? Que nos dan esas oportunidades para, si está en sus posibilidades ayudar, pues qué bueno que lo hagan, ¿verdad? Porque todo nos ayuda, todo nos ayuda. Ok, voy a regresarme, ahora voy de aquí para allá, entonces este va por arriba y este es el que hace en forma de L. Un like, un me gusta, un comentario, todo nos ayuda como creadores. Y lo necesitamos porque es un estímulo. Es un estímulo de que estamos haciendo algo que agrada y que podemos ayudar. Y qué mejor. Una persona me preguntaba que qué estudiaba, entonces yo le dije, estudia algo que te gusta, porque cuando te gustan las cosas, pues no se te va a hacer difícil el estar haciéndolo, ¿verdad? Lo vas a disfrutar el trabajo. Igual esto, la bisutería es algo bien bonito cuando vamos empezando y sobre todo que de repente empiezas a ver ganancias porque empiezas a vender y dices tú, ay, o que te dice el cliente, qué bonitos, y yo, ay, pues qué bueno, ¿verdad? Que les guste, o sea, se emociona uno cuando te ponen que les gusta bastante, cuando entregas el producto y luego al ratito recibes un mensaje de ellos y que te ponen, me gustó mucho. Ay, no, pues qué bueno, ¿verdad? Ahorita voy a medir cuánto llevo tejido. Vamos a hacer la segunda. Lo bueno de esta pulsera, fíjense, porque miren, este negro ya me queda poco, por eso me asusto cuando hago en vivos y no me gusta quedarme sin hilo. Cuando está, ay, ¿qué les iba a decir? Bueno, se me fue ahorita. Es que es la edad. Espérenme, ¿qué iba a hacer? Ok, sí, ya. Es que es la edad. Omar, pues muy importante, Omar. Si vieras cuántos canales hay de youtuber varones haciendo pulseras, claro que sí puedes aprender y luego sacarle ventaja para vender. Estamos haciendo el segundo. Ahorita veo si me llego a quedar sin hilo negro. Ahorita veo qué voy a hacer, porque todo tiene un remedio. Es pegar. Obviamente vamos a pegar hilo de una manera que no se note. Y sí me ha pasado así de repente que voy a vender algunas pulseras y si me quedo con poquito hilo, pues trato de... Qué bonito está agarrando.
Ok, ya hicimos dos. Ahora vamos de aquí para allá y vamos a poner la perlita. Vamos a agarrar otros dos. Y vamos a hacer. Miren, si quieren hago ahorita otra y ya. Lo que sea la medida. Ustedes sacan la medida por el tiempo, ¿verdad? Si no, pues lo hago completo conforme a mi medida. Mi medida es de 17 centímetros menos 2. Son 15 centímetros lo que voy a tejer. 15 centímetros. Pues es que se lleva tiempo, ¿verdad? Esto no es así como que rápido hazlo. No. Y una vez alguien dijo que servía como terapia y la verdad es que sí. La verdad es que sí. Vamos a cruzar y vamos a hacer en forma de L. La verdad es que sí. Ya vamos, ya vamos. Ahorita voy a ver qué voy a hacer con el hilo negro porque sí necesito tener hilo negro para seguir tejiendo. Y eso nos puede llegar a pasar. Vamos a apretar bien aquí para que no se nos salga la perlita. La perlita que estoy usando, como les digo, es comercial. Entonces, como es comercial, tiene el orificio un poco amplio y eso ayuda a que pueda entrar el hilo 1.5. Vamos a cruzar. Ahorita leo los comentarios ahí vos, porque luego me desconcentro y me equivoco. Y es normal, pues es normal, ¿verdad? Nos equivocamos, porque no, pues no somos perfectos. Cruzamos. Y es que saben que yo creo que se me acabó más pronto el hilo negro porque no lo acomodé bien y ese es el error que cometemos. No, si no verificamos, les voy a decir por qué. Miren, y qué bueno que pasen las cosas porque les va a pasar, o sea, les va a pasar. Erika, te queda, ay, gracias, Erika. Excelente, Erika, qué bueno. Pues yo estoy aprendiendo y lo estoy explicando. Ahí vamos. Yo digo que porque no acomodé bien los hilos y un lado me queda más largo que otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al momento en que yo lo acomodé acá, no chequé en la parte final si estaban parejitos los hilos y este es el problema. Aquí es el problema. Pero no es un problema que no se pueda solucionar. Entonces vamos a ir de aquí para allá y yo creo ahí más o menos, déjeme ver cuánto llevo. Ah, ya casi voy a acabar. Son 15 centímetros, me queda sí, unas dos perlitas. Pero igual, como quiera, tenemos que, ¿cómo se llama? Tengo que agregar algo aquí en el negro. Tengo que cortar un pedazo de negro. Y lo voy a amarrar. ¿Se puede? Pues se puede. ¿Quién dijo que no? Pero al momento de que voy a hacer el nudo, sí tenemos que verificar. Espérame tantito, al cabo que ya no me falta mucho. Tengo que checar que el nudo que voy a hacer quede escondido, obviamente. ¿Verdad? Bueno, voy a esperar a acercarme un poquito más y ahorita lo hacemos. Voy a cruzar. Vamos a hacer la L. Inclusive hasta el lila ya se siente menos, pero ya estoy llegando, es que ya estoy llegando a la medida. Y aquí, a ver, espérenme. Estamos del otro lado. Vamos del otro lado. Ok. Vamos a cruzar y este es el L.
¿Por qué me di cuenta de eso? Porque la perlita tiene que ir de este lado. Entonces, se fijan, me desconcentré y quizás después tengo que pensar qué hice o dónde voy. Eso es normal. Aquí es donde vamos a poner la perla. Entonces, ahí fue donde ya me di cuenta de qué lado voy. Vamos a poner una perlita. Gracias, Ircia. Gracias, Castro. Sí, quedó bien bonita, por eso yo se las quise compartir, la verdad. Quedó bien bonita. Y vamos a poner aquí una. Si les está gustando, denle like, porfis. Porfis, porfis. Y así le decimos a YouTube que si les está gustando. ¿Se podrá hacer todos los nudos del mismo lado? Pues sí, también hay pulseras que yo veo que se puede poner todo el mismo lado. Miren, voy a hacer el segundo lado y me queda otro y ya con eso yo creo ya completé mi medida. La persona que me dijo que ella también hacía esas pulseras, la pregunta es si es para vender o para uso personal. ¿Para qué las haces? Fíjense, chicos, ahorita pues ya me voy a acabar el negro. Lo que voy a hacer es que en la parte final pues se supone que el negro iba a ser como este de la vista. Entonces voy a ver si agarro el negro o agarro el lila. Porque obviamente pues el negro ya me lo voy a acabar. A ver, espérenme, me desconcentré. Es que leo los comentarios y me desconcentro. Aquí algo pasó. Espérenme tantito. Tengo que volver a hacerlo. Si se hace mal, hay que volverlo a hacer. Ok, vamos a cruzar. Y lo voy a hacer en forma de L. Ahí está. A ver, déjenme ver, chicos, porque si me estoy haciendo, esto no debe quedar así. Vamos a quitarlo. Vamos a volver. No pasa nada. Ahorita leo los comentarios. Espérenme, porque ahí está. Voy a apretar aquí un poquito. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos a cruzar. Y este es en forma de L. Y subimos el nudo. Ahí está. Y vamos a hacer otra L. Ahorita voy a medir. Vamos a cruzar. Este es en forma de... A ver, espérenme tantito. Es que este no debe ir así. A ver qué dice. Está quedando bonita. Gracias. Con equivocaciones, pero ahí vamos. Ahí vamos. Como quiera voy a editar el video y ya les quito todo este enrollo que se supone. A ver qué, espérenme. Déjame hacer el último nudito. Este cruza y este es el que hace la L. Si un nudito está mal, pues ya no nos va a quedar. Pero miren, aquí está, ya quedó, ahí. Estaba mal ese nudito. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí está, ¿ya se fijaron? Tenía mal un nudito. Entonces,
Con uno que quede mal, pues ya quedó todo mal. Ok, ahora vamos a hacer este. Lo cruzamos. Y este es el que... Y vamos a hacer el segundo. Y es que ya me estoy quedando sin hilo. Cruzamos. Y ya nomás voy a hacer esta, chicos. Y ya la voy a cerrar porque me estoy quedando sin hilo negro. Y eso, ¿por qué pasó? Les vuelvo a repetir. Pasó porque no me fijé en la parte final. No me fijé al acomodar los hilos. No me fijé si estaban parejitos, chicos. Entonces ahí ya lo vamos a terminar. Ya la voy a terminar así. Es mejor que la termine porque me va a faltar hilo. Como quiera, déjenme checar cuánto llevamos. Pues miren, tenía que hacer 15, hice como 13 y medio. Más ahorita vamos a hacer los nudos planos. Fíjense, aquí yo pudiera haber cortado o sea, voy a hacer los nudos planos con el lila y dejar el negro, pero como el negro este está muy chiquito, igual. Esto lo van a hacer ustedes así, o sea, obviamente van a hacer los nudos planos, van a terminar su pulsera de esta manera. Les estoy diciendo cómo la van a terminar. Vamos a hacer 2 nuditos planos. Este es uno y este es otro. Así es como la vamos a terminar. Recuerden, para terminarla, ustedes van a tejer su medida menos 2 centímetros del broche. Si de repente en el último nudo te pasas 1 centímetro más, no hay ningún problema porque estás dejando 2 centímetros para el broche, entonces ya nada más lo vas a hacer el broche de 1 centímetro, ¿ok? Y bueno, aquí se supone que este negro aquí tiene que quedar. Lo que voy a hacer es que voy a cortar un pedacito y lo voy a poner, ¿por qué no? Ay, espérame tantito. Ahí está. Le voy a poner un pedacito nada más para terminarlo. Para terminar, y voy a cortar el lila para dejarlo el lila como este va a ir en la parte de abajo. Es que si lo pego, déjenme ver si lo puedo pegar. Déjenme más apagar el abanico. Si lo pego se puede desbaratar, pero igual lo voy a pegar. Entonces esto ya terminamos aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a trabajar ya la parte final de nuestra pulserita. Vamos a acomodar como esté los hilitos. Puro nudo macramé. Bueno. Y voy a ver si puedo pegarle el negro. Y si no, le hago un nudito. Como quiera, esto es lo que va a ser la terminal. Esta va a ser la terminal, como esta, para el hilo que cuelga. ¿Ok? Vienen siendo como 8 centímetros. Aquí nada más me va a faltar bien poquito para poder hacer el nudo. Pero igual lo vamos a pegar. Y esto lo pueden hacer ustedes, pues si de repente les llega a pasar lo mismo, pues ya saben cómo hacerle. Pero miren, como estaba picudito uno, no, necesito cortarle que esté bien, que no esté picudo. Tienen que estar chatos los dos, así, chato. Y vamos a cortarle lo que acabo de quemar. Y ahora sí, vamos a quemarlo y vamos a pegarlo. Es nada más para terminar nuestra pulserita. Vamos a quemarlo un poquito más. Se pegó chuequillo, pero vamos a pegarlo. Ahí está. Y bueno, aquí ya terminamos, entonces vamos a cortar el lila. Aquí vamos a ver la cantidad de nudos que hicimos acá, que fueron 2, bueno, fue uno, fueron 2, déjenme hacer otro. Fueron 2. Así como empezamos, así lo vamos a terminar. Creo que sí hice ya los 2, ahí está. Si hice 2, voy a hacer 2. Si hice 3, voy a hacer 3. Si hice 4, 4. Ahora, fíjense, ustedes pueden hacer esta pulsera haciendo nudos planos, a lo mejor un cuarto de su muñeca, un cuarto, y luego empiezan a hacer los nudos macramé. Entonces esto nada más iría por la parte de al frente de tu muñeca
Ese es el estilo que ustedes pueden llegar a hacer. Yo ahorita pues lo empecé a hacer todo, ¿verdad? Pero ustedes si quieren, entonces nada más puede ir en esta parte de aquí. Entonces vamos a ponernos nuestra pulserita para ver cuánto espacio nos quedó aproximado. Yo siempre les recomiendo que hagamos esto para ver un aproximado de cuánto hilo o cuánto vamos a hacer nuestro broche. Yo tejí un poquito menos, es así que me queda como que bastantito espacio. Voy a tratar de hacer el broche lo más grande posible para que no se vea tanto la muñeca. Pero esto es porque se me está cagando el hilo negro. Si ustedes hacen bien, corten 2 metros de cada color para una pulsera entre 15 a unos 18 de tejido más el broche. Entonces, con 2 metros les puede salir una pulsera entre 15 y unos 18 centímetros. Y si su muñeca mide más, corten un poquito más, no pasa nada. Es mejor que sobre a que no les quede. Y fíjense, como este tipo de pulsera lleva mucho hilo. Ustedes ya se fijaron que lleva mucho hilo. Sara, gracias Sara. Gracias Ina. Ircia, gracias. Entonces, fíjense, aquí le vamos a cortar, nomás me faltaba poquito para terminar la pulsera. Entonces, siempre que vayan a empezar la pulsera, tienen que verificar que los dos hilos estén parejitos para poder que no les pase lo que me pasó. Pero qué bueno que pasa para poder saberlo. Entonces, vamos a hacer nuestro nudo y en este caso, para explicarlo bien, vamos a poner un pedacito de cinta para que vean cómo se hace el nudo. Siempre vamos a cruzar los hilos. ¿Por qué? Porque la pulsera, si no cruzamos los hilos, no abre. ¿Cómo que no abre? Pues no, porque van a estar así los hilos. Necesitamos que estén así para que abra la pulsera. No pueden estar así. Tienen que estar así para que abra la pulsera. ¿Ok? Y bueno, voy a utilizar hilo chino para hacer el broche para que me ocupe más espacio. Entonces, por lo regular, yo corto unos 15 centímetros. Voy a cortar un poquito más para poder tejer un poquito más. Ustedes con unos 15 centímetros para hacer el broche final es más que suficiente siempre y cuando hayan tejido bien. Si les queda mucho espacio como a mí, para que no se vea tanto la muñeca, entonces pueden cortar un poquito más para hacer el broche. Entonces vamos a hacer la misma técnica del nudo plano, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Y vamos a ver dónde queda nuestro nudo guía de este lado. Entonces quiere decir que el siguiente nudo es el que vamos a estar poniendo. Ahí está. Aquí le podemos poner algunas perlitas. ¿Cómo que unas perlitas? Sí, pues para que le dé un toque más, voy a hacer una aguja de este hilo para que se vea así como que llevamos una combinación y podemos hacerlo de esta manera, ¿ok? Hacemos la aguja. Vamos a poner una perlita de las mismas. Y vamos a seguir haciendo el nudo, miren, aquí va a quedar la perlita. Y la vamos a subir, ahí que se vea. Y ahora de este lado, pues vamos a hacer lo mismo. Ah, pues quedó igual el nudo, el hilo con el que llevamos. Entonces vamos a poner otra perlita. Y esto lo podemos hacer porque, como les dije, a mí me quedó mucho hilo, mucho espacio. Entonces, para que se vea más, como que más de lo mismo que estamos haciendo. ¿Ok? Voy a poner ahora otra perlita, voy a poner otra y otra, y ya con eso ya después cierro con más nudo plano, sin perla. O sea, voy a poner 4. Voy a ponerla de esta manera. Vamos a sacarla. Vamos a subir la perlita, que no se nos vaya para arriba, aquí, que quede ahí. Y vamos a poner la última perlita. Voy a poner 4. Ustedes pueden hacer todo el broche si en dado caso quieren, pero yo como no, voy a abrir un poco la pulsera. Y aquí vamos a ponerla
Esa tablita, ¿cuál tablita? Esta, mire. Esta es una mini macramé board, tabla. La puedes también buscar en línea. Sara, gracias, Sara. Entonces, esta la puedes encontrar en línea. También, ponle así. Y vamos a hacer 2 nuditos planos ya para terminar. Este es uno y voy a hacer el siguiente. Porque si hice 2 acá, antes de poner la perlita, voy a terminar de la misma manera. Siempre tenemos que terminar de la misma manera, siempre, siempre. Si empecé con 2, termino con 2. Y vamos a juntar un poquito los nuditos, así. Y ahora sí, vamos a quemar. Hay que tener cuidado de no quemar el hilo base, porque si lo quemamos, vamos a tener que volver a hacer toda la pulsera. Y vamos a estirar. Vamos a estirar. Miren qué bonita se ve. Y aquí en la parte final, desde aquí como que se quiere separar, pero lo vamos a pegar con tantita, porque le estire. Vamos a pegarlo. Ya estamos en lo último, ya estamos en lo último. A ver, espérame. Tiene que quedar. Y eso que ya nada más falta lo último. O sea, falta ya el nudito final, pero ahí quedó. Vamos a hacer el nudito. Pueden ponerle ustedes perlitas o pueden nada más hacerle un nudito como yo le hice. Yo lo estoy haciendo de esta manera porque pues ya son muchas perlas. Pero si ustedes quieren la parte final, pueden ponerla una perlita. Ahora, yo estoy poniendo, le voy a estirar despacito, casi va a quedar ahí, miren, donde pegué el hilo. Aquí. Y ahí voy a estirar, ahí voy a estirar. No le voy a estirar mucho para que no se me zafe. Y ustedes pueden ponerle una perlita y el nudo, ¿verdad? Pero ya dependiendo de la cantidad de perlas que estén usando. Entonces vamos a tratar de que queden lo más parejito posible. Me quedó muy cortito el hilo porque lo corté justo con 8 centímetros, miren. Cuando ustedes saben, los que ya han visto mis tutoriales, ustedes saben que yo siempre dejo bastante hilo de sobra. Por eso es que me gusta trabajar con un poquito más de hilo que lo normal. Porque, por ejemplo, si yo hubiera puesto aquí la perla, a lo mejor me hubiera quedado más cortito esto. Recuerden que el hilo que cuelga no es cualquier hilo, es el que nos va a permitir introducir nuestra mano en el puño. Miren, ahí va, ahí va, ahí va apretada. Si ustedes dejan unos 8 centímetros, que es más o menos el hilo que cuelga, tienen que checar que entre su pulsera por aquí. Si no entra, entonces por eso tienen que dejar más, de perder unos 12, 15. Y al final, ustedes ya van a, es que no lo quiero estirar aquí porque aquí está el nudito, ahí está. Y al final, ustedes ya van a ver qué tan largo les quedan los hilos y ya ustedes van a poder cortarlos al tamaño que quieran, pero siempre y cuando ya la tengan puesta para que vean ustedes que sí les entra aquí. Entonces, miren, qué bonito se ve con este. Entonces, así es como quedan nuestras pulseras macramé con puro nudo. Y miren que sí se ve bien bonita. Y esto, si ustedes le ponen una perlita al final, esto va a hacer que caiga con peso y al caer con peso, pues ya no se van a levantar tanto las tiritas. Y miren qué bonita se ve con las perlitas. Incluso le pude haber puesto otras 2, pero como no quería pasarme, porque si ustedes se pasan del broche ya no va a ser ajustable, ya no les va a quedar igual. Entonces tienen que ver la cantidad de hilo que van a poner en el broche, porque si lo hacen más de lo que ustedes van a cubrir, pues les va a quedar aguada la pulsera. Y miren qué preciosa quedó. No es que les diga, pero qué bonita. Qué bonita quedó. Esto lo quise compartir con ustedes
Y si quieren apoyarme, lo pueden hacer compartiendo, dejando algún mensaje. Incluso tengo un canal secundario donde estoy subiendo distintos estilos. Se llama Krasy con K, Krasy, tutoriales de bisutería, y ahí subo otros tutoriales que no subo aquí. Y lo que pienso hacer es que voy a hacer una pulsera de este estilo, porque es con mostacilla y es diferente. Si ustedes se fijan, es diferente estilo. Más que nada por esto que está aquí, y me gustó el estilo para hacer un tutorial. Lo voy a hacer, le pongo música o explicado, ya veré. Y miren qué bonito. O a lo mejor lo hago en vivo en aquel canal para que ustedes se suscriban y pongan las notificaciones por si hago en vivos en el otro canal. También puedan ser partícipes de estos tutoriales, si les gusta, claro está, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos, bye bye. Ay, no.